Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Amados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Antes que todo quiero agradecer al Señor por este privilegio que tengo de poder un día más estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor mediante estos medios digitales. Para mí, como les digo, es un privilegio, así que quiero agradecer al Señor por ello. Hoy día un día nuevo de escuela dominical para continuar con el estudio de la palabra del Señor. Pero antes quiero enviar un cariñoso saludo a nuestro pastor, nuestra pastora, nuestro pastor Jaime Acevedo, nuestra pastora Ruth Arcos. Siempre saludo también a sus hijos, hermana Natalia, hermano Felipe y a toda su familia. Un cariñoso saludo también a todos mis hermanos de la iglesia de Talca Sur y a mis hermanos de la iglesia San Clemente Norte que continúan participando con nosotros de los estudios de las escuelas dominicales. Yo estuve ya hace un domingo atrás con ustedes compartiendo la palabra del Señor y hoy vamos nuevamente a tener esta oportunidad de poder estudiar la Biblia. Antes, por cierto, quiero presentar también un cariñoso saludo a todas las mamitas, a todas las madres. Ya en lo personal, ustedes saben, yo no tengo hoy día el privilegio de tener en esta tierra a mi madre, pero vivo, cierto, de sus hermosos recuerdos en esta fecha, esos recuerdos desde niño hasta que ella partió. Y quiero presentar un saludo, como les digo, a todas las mamitas. Deseo que Dios les bendiga, que sus hijos las puedan regalonear harto, que puedan tener un lindo día, el día de mañana, que está establecido, ¿cierto?, como el Día de la Madre. Bueno, al ser un alcance ahí, esto es escuela dominical. En Chile, el Día de la Madre legalmente es el 10 de mayo. Yo no quiero contradecirse que por un tema de comodidad se celebra el día domingo, ¿cierto?, el segundo domingo de cada mes. De cada año en el mes de mayo, pero el decreto 1110 del año 1976 estableció en Chile que el Día de la Madre es el 10 de mayo. Así que ahí a modo de cultura general. Y digo esto porque yo cuando celebraba el Día de la Madre me gustaba hacerlo el 10 de mayo, encontraba que tenía un mayor valor. En nuestros tiempos contemporáneos, la celebración del Día de la Madre viene de los tiempos en que Julia Ward, allá por 1865, un estadounidense, presentó, ¿cierto?, al Congreso de los Estados Unidos una moción o ya estaba proponiendo ella en aquellos años que se decretara un día para celebrar a las madres, por distintas razones, una larga historia. Eso es en los tiempos contemporáneos. Esto viene de mucho más atrás, pero los tiempos contemporáneos fue Julia Ward, una estadounidense, la que propuso por primera vez, insisto, en tiempos contemporáneos, año 1865,
que se celebrara el Día de la Madre. Razones hay varias ahí, pero no es el tema hoy día. Pero también decirles que en Chile el decreto 1110 del año 1976 indica que el Día de la Madre es el 10 de mayo. Las otras fechas, para conocimiento de todos, son netamente comerciales. Entonces también sería bonito que retomáramos o recuperáramos una fecha más simbólica, más significativa. Dejo esa inquietud ahí a quienes tienen su mamita y tienen el privilegio de poder compartir un día con ella. Bueno, el Día de la Madre es todos los días, ya, es todos los días. Las madres son incondicionales, pero no está mal apartar un día y dedicarlo en exclusivo a las mamás. Eso sabemos que incluso estas fiestas son fiestas religiosas, incluso con algunos orígenes paganos, pero eso no quita, cierto, que podamos celebrar, apartar un día para un día especial para nuestra madre, porque decir que el Día de la Madre es el 10 de mayo es ser muy egoísta. El Día de la Madre es el día que nos da, cierto, para nosotros nos da la vida, ¿ya? Así que en ese espíritu, cierto, de recordar lo valiosas que son nuestras madres, porque nos dieron la vida. Estuvimos ahí en su vientre 9 meses y por eso es que hay un apego que es muy superior al apego que los hijos tenemos con los padres, porque el privilegio lo tuvieron las madres de tenernos en su vientre 9 meses ya, y ahí se formó, se creó ese apego tan hermoso, cierto, que un hijo tiene con una madre. Así que deseo que Dios les bendiga grandemente y bueno, sea cual sea el día que usted decida celebrar a su madre, hágalo con mucho cariño, con cierto mucho amor, con mucha sinceridad, no importando cierto esta vorágine comercial que hoy día, cierto, se está dando en la celebración del Día de la Madre. Que no caigamos nosotros en eso, sino que sea, cierto, un día austero, pero con mucho cariño, con mucha sinceridad, con mucho amor para todas nuestras madres. Que Dios bendiga, cierto, a todas las madres que en esta hora me están escuchando. Bien, voy a orar al Señor para que me dé su gracia para poder compartir el tema de este día domingo de Escuela Dominical. Le invito para que oremos. Donde usted esté, cierre sus ojos, incline su rostro y pida al Señor que esta escuela sea para nosotros de bendición. Digo nosotros porque usted está ahí al otro lado de esta cámara y va a ser partícipe también de este hermoso estudio bíblico. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Santo Celestial, gracias le doy por este día de vida, porque me permite participar de un día más de Escuela Dominical y, como decía mis hermanos al inicio, tener el privilegio de poder estar hablando de su palabra. Para ello necesito de su gracia. Le ruego que me, Señor, ayude en esta hora, que tome dominio de mi vida, coloque palabras de sabiduría en mis labios, que bendigan a todos quienes van a escuchar su palabra. Amado Dios, el mismo apóstol Juan lo dice en su palabra, que nosotros tenemos la unción, bendito Dios, y esa es la que nos da la sabiduría para poder interpretar, para poder estudiar, para poder enseñar su palabra. Confío en esa unción que viene a través del Espíritu Santo dada a mi vida, para que en esta hora, Señor, este estudio sea de bendición y más que de bendición, de sabiduría, pueda alcanzar algún corazón afligido, pueda servir, Señor, de nexo, de puente, para que alguien también a usted le conozca. Le pido ahora, amado Dios, que tome dominio de estas redes de internet, que permita que haya Señor, una señal estable y que pueda llegar este mensaje con nitidez a cada uno de sus hijos. Bendición que le imploro a través de Jesús, su Hijo nuestro Salvador. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Bien, amados hermanos, vamos a entrar de inmediato en materia. Nosotros estamos estudiando, como bien ya usted lo sabe, el libro de Apocalipsis. La clase anterior estuvimos definiendo o describiendo a la gran ramera. Tenía como subtítulo la clase anterior, recapitulemos un poquitito, la condenación de la gran ramera. Tengo acá la Biblia donde voy leyendo, ¿cierto? La condenación de la gran ramera, que está descrita desde
versículo 1 al 18 aproximadamente del capítulo 17 de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, ¿ya? Y como le digo, recapitulando la clase anterior, estuvimos definiendo quién era esta gran ramera, quién era esta mujer, ¿cierto? Quedó, creo, claro la clase anterior. Y como le decía, recapitulando, leamos algunos versículos de la clase anterior para que usted, ¿cierto?, vaya recordando y vamos pudiendo hacer el nexo entre las lecciones, porque esto es una continuidad. Ya, versículo 1 que revisamos en esta descripción que le estoy mencionando de quién era esta mujer que aparece aquí con este título, Condenación de la Gran Ramera, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y me llevó es el versículo 1 del 17, ahora voy a leer el versículo 3, voy a leer algunos rápidamente nada más. Versículo 3 dice: me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos, y vi a una mujer. La lección anterior se trató de definir, describir quién era esa mujer, ¿ya? Y dijimos que la mujer, acuérdese usted, se refería a la expresión del sistema principalmente religioso que estará establecido en los días de la gran tribulación, ¿cierto? Y que dominará sobre muchas aguas o sobre muchos pueblos, o sobre los pueblos están compuestos por personas, sobre muchas personas. Y entonces, reitero, definimos nosotros la clase anterior, para que usted lo recuerde, quién era la mujer. Dijimos, tuvimos ahí algunas citas bíblicas que nos llevaron a concluir que se refiere, ¿cierto?, esta expresión, ¿cierto?, al sistema religioso que estará establecido en aquellos días, los días de la gran tribulación, y que dominará sobre muchos pueblos, por cuya razón se presenta como la gran ramera sentada sobre las muchas aguas. Este sistema religioso, yo le decía político y comercial, que se asocia también a la Babilonia política, a la Babilonia religiosa y a la Babilonia comercial, como lo dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, yo me recuerdo que le decía a la clase anterior que la idea principal es la de un juicio. ¿Ya? La condenación de la gran ramera tiene una idea principal, que es que se va, ¿cierto?, a desarrollar, o Dios va a determinar un juicio sobre el sistema religioso que condujo al mundo tras una falsa religión. Y ahí decíamos que este sistema es la manifestación en el tiempo futuro de lo que comenzó en la Torre de Babel. ¿Ya? ¿Se acuerda que incluso le mencioné yo el libro de Génesis en el capítulo 10, versículo 9? Leí cuando los hombres de aquellos tiempos dijeron: hagámonos un nombre, olvidaron, dejaron a Dios de lado, y ahí nació, ¿cierto?, la ciudad de Babel o Babilonia, ¿ya? Y de esos días viene este sistema o este espíritu que ha encarnado este sistema religioso, ¿ya?, que ha conducido a través de la historia de la humanidad al mundo entero, ¿cierto?, a una falsa religión. Entonces, la condenación de la gran ramera, para concluir esta recapitulización, es, de acuerdo a la palabra del Señor, ¿cierto?, la caída, la condenación de todo este sistema, la finalización de este sistema religioso, político, ¿cierto?, que va a tener una preponderancia en los días de la tribulación muy grande. Este sistema, ¿cierto?, representa el poder y la influencia, ¿cierto?, que serán muy grandes en los días, ¿cierto?, de la gran tribulación, a través del anticristo. Todos los hombres de la tierra habitada siguen voluntaria y sumisamente al anticristo y su sistema religioso y comercial en los días de la gran tribulación. Ya le decía la lección anterior que cuando decimos todos los hombres,
utilizamos esta expresión para referirnos a los hombres impíos. Bien, eso le puedo mencionar de la clase anterior así a grandes rasgos, insistir para que usted lo vaya apuntando ahí. La mujer entonces se refiere a la expresión del sistema, ¿cierto?, principalmente religioso, pero también político, ¿cierto?, y comercial, que va a imperar en los días de la gran tribulación, ¿cierto? Y ese sistema va a ser condenado, va a llegar a su fin. Entonces la condenación de la gran ramera de esta mujer, insisto una y mil veces, se refiere, ¿cierto?, a la condenación, a la finalización de este sistema, que finalmente hay que entender una cosa. Cuando hablamos de la condenación de un sistema, damos también a entender que este sistema es operado por hombres, ya es compartido por los hombres. Entonces cuando hablamos de esta condenación, a lo mejor usted encuentra un poco ambiguo, amado hermano, hermana, que podamos estar hablando de la condenación de un sistema, pero este sistema es el que conduce a los hombres a tener ciertas conductas, y este sistema va a estar, ¿cierto?, avalado, operado, dirigido por el propio anticristo, que hoy día vamos a adentrarnos un poco más también en lo que significa este anticristo como un hombre que va a tener amplios poderes, de dónde vienen esos poderes que va a ejercer a través de este sistema. Entonces cuando hablamos de la caída de este sistema no es algo ambiguo, ¿cierto? O de la condenación de la gran ramera, esto involucra a los hombres que se hacen parte de este sistema, como para darle un poco más, ¿cierto?, de objetividad a la condenación de este sistema. Es decir, en el fondo la condenación también es hacia los hombres y específicamente también hacia el propio anticristo, que, ¿cierto?, es quien opera este sistema en los días de la gran tribulación. Espero que se pueda entender eso. Digo esto para que no se entienda, ¿cierto?, como una ambigüedad, la condenación de una mujer, que, ¿cierto?, es la expresión de un sistema, pero insisto, en este sistema los que están inmersos en él son los hombres de aquellos días. Entonces la condenación de la gran ramera es la finalización de todo este sistema que involucra lo que hoy día vemos también, el consumismo, principalmente la falsa doctrina, la falsa religión. Yo le decía a la clase anterior, ¿cierto?, que existían ritos sagrados en nombre de la fe, tremendas abominaciones en nombre de la fe. Todo aquello es lo que en los días de la gran tribulación va a ser condenado. Bien, vamos al tema de hoy día, que es una simple continuación, ¿ya? Es una continuación de la descripción, ¿cierto?, de la condenación de la gran ramera, y hoy día vamos a hablar de la descripción o la interpretación de la bestia. Ya versículo que leí, el 17, capítulo 17, versículo 1, dice: vino entonces una de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya dijimos quién era la gran ramera, dijimos que las muchas aguas representaban a las naciones, a los muchos pueblos, ¿ya?, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Lo que estaba diciendo, en este sistema los hombres, ¿cierto?, han fornicado, se han embriagado con el vino de su fornicación. Ya hablamos de eso en la clase anterior. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces nos queda hoy, o debemos continuar describiendo, ¿cierto?, a esta bestia. Dice, ¿cierto?, una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. La mujer estaba sentada sobre esta bestia. Hoy día vamos a describir o a interpretar, ¿cierto?, quién es esta bestia. Y para eso vamos a iniciar nuestra lección de este día desde el versículo 8 en adelante, porque en la clase anterior revisamos del versículo 17, del capítulo 17, del versículo 1 al 7. Ahí describimos quién era la mujer, que acabo de yo darle la descripción de quién es, ¿ya? Y ahora vamos a tener que, con la ayuda del Señor, lograr describir, ¿cierto?, interpretar por la palabra del Señor
¿Quién es esta bestia sobre la cual, cierto, Juan ve a esta mujer sentada? ¿Ya? Y dice que esta bestia también tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces también vamos a tener que determinar qué significan esas 7 cabezas y estos 10 cuernos, que es importante que usted lo tenga claro. Esas 7 cabezas y esos 10 cuernos son los que tenía la bestia, no la mujer, porque ahí puede que después nos lleve a confusión. La bestia es la que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿ya? Eso es lo que hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a realizar, a determinar, a interpretar quién es esta bestia. Para eso vamos a iniciar. Hoy día vamos a ver 1 o 2 versículos. ¿Por qué vamos a ir tan lento?, dirá usted. Porque considero que es importante que por la palabra del Señor precisemos quién es esta bestia, porque quiero decirle que hay interpretaciones muy bien fundamentadas que se contradicen fuertemente. Es decir, cuando digo que se contradicen fuertemente, hay interpretaciones que dicen que esta bestia es el anticristo y hay otras que lo presentan como el imperio romano. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a tener que definirnos hoy día por su palabra, por la palabra del Señor, qué entendemos nosotros, quién es esta bestia. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, que habían interpretaciones muy disímiles respecto a quién es esta bestia, me preocupé, pues, y dije, ya, esto requiere de que lo observemos, que lo miremos con un poquito más de detención, de calma. Por lo tanto, comprenderá usted que si hoy día vemos 1 o 2 versículos, tiene que ver con eso, con que debemos establecer, según la palabra del Señor, quién es esta bestia, para que no cometamos errores en el estudio del libro del Apocalipsis. Con la ayuda del Señor, versículo 8 del capítulo 17 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Tenemos 2 temas aquí ya en este versículo: ver quién era esta bestia que era y no es y está para subir del abismo. Y también una segunda enseñanza, ¿cierto? Dice que los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán. Creo que ahí también hay una lección, hay una enseñanza para nosotros. ¿A qué se refiere con estos moradores de la tierra que están escritos, ¿cierto? Que no están... Disculpe, hermano. Que no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Hay algo ahí también interesante. ¿Cómo es esto de que hay hombres que desde la fundación del mundo no están escritos en el libro de la vida? Y también habemos muchos, como usted y yo, que estamos escritos en el libro de la vida o inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Entonces hay una enseñanza ahí también para en esta escuela dominical poder entenderla con la ayuda del Señor, a qué se refiere. Pero vamos primero a tratar de interpretar quién es esta bestia sobre la cual está sentada o asentada esta mujer. Y esta bestia dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Algunos eruditos asocian a esta bestia con la descrita en Apocalipsis 13:3. Veamos qué bestia es la que aparece en Apocalipsis 13:3. Y por eso yo le decía que aquí hay contradicciones aquí en la forma de interpretar, y me preocupó esto, como le decía, porque hay grandes hombres de Dios que han dedicado su vida al estudio de la Biblia y que tienen marcadas diferencias. Algunos dicen que esta bestia es el anticristo, que es justamente el que aparece en Apocalipsis 13:3. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, ¿ya? Refiriéndose al anticristo en Apocalipsis 13:3. Pero acá estamos revisando Apocalipsis
17:8. 17:8, ¿ya? Y tenemos que establecer si se refiere a la misma bestia. ¿Y por qué muchos ciertos eruditos se inclinan porque esta bestia es el anticristo? Porque el versículo leído dice: la bestia que has visto era, y no es, y será. Y muchos asocian ese versículo que yo leí con esta herida de muerte del anticristo, de la bestia, que va a morir. Era, no es, bueno, estaba, ¿cierto? Tiene su herida, va a morir, no es, y va a resucitar. ¿Ya? Por eso dice: la bestia que has visto era la existencia del anticristo, y no es, por la herida de muerte, ¿cierto?, que va a morir, y está para subir del abismo, es decir, que va a resucitar. Hay fundados comentarios de algunos eruditos bíblicos que dicen que por esta razón, ¿cierto?, el anticristo es esta bestia, considerando que la herida mortal tiene que ver con la muerte literal y la resurrección de la bestia. ¿Ya? Esa es la razón que dan más de un erudito. ¿Ya? Ahora, amado hermano, yo respeto mucho esas opiniones, porque son de hombres que han dedicado su vida al estudio de la Biblia. Pero bueno, nosotros hoy día vamos a tener que determinar si nos adherimos a esa interpretación o a otra que dice que esta bestia es el Imperio Romano reconstruido en los días de la Gran Tribulación. Y ya voy a explicar un poco esa reconstrucción. ¿Ya? Cuando Juan escribe: pero su herida mortal fue sanada, surge aquí la pregunta: ¿será el anticristo un hombre resucitado? Ya, para que sea esta bestia el anticristo tendría que ser, porque ya lo hemos definido que el anticristo es un hombre, ¿ya? Es un hombre, eso lo hemos dicho ya en el estudio de este libro. ¿Ya? Y dijimos que iba a salir de las naciones que integraron el antiguo Imperio Romano. Eso también lo hemos dicho en algunos estudios anteriores. Entonces, para que nosotros podamos decir que el anticristo es esta bestia sobre la que habla, ¿cierto?, este capítulo 17 de Apocalipsis, tendríamos que decir que el anticristo es un hombre resucitado. ¿Ya? Al leer el texto del capítulo 13, se aprecia que, en primer lugar, el anticristo llegará al poder mediante la actividad satánica. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Hace ya varios domingos atrás definimos quién era el dragón, la primera bestia y la segunda bestia. El dragón es Satanás el diablo, primera bestia el anticristo y segunda bestia el falso profeta. Entonces, reitero lo que acabo de leer. Al leer el texto del capítulo 13, donde habla de esta bestia, se aprecia que en primer lugar el anticristo llegará al poder mediante la actividad satánica. Ya lo leí acá. En segundo lugar, tiene una herida mortal y que fue sanada. En tercer lugar, se afirma que aunque surja del mar de las naciones, realmente procede del abismo. ¿Ya? Esto es importante aclararlo, porque a veces se confunde, se dice que esta bestia, ¿cierto?, procede de las naciones, pero en otra parte dice que procede del abismo. ¿Ya? Entonces, ahí podemos tener alguna confusión. Bueno, ambas afirmaciones están correctas. El anticristo procede de las naciones, un hombre que va a salir, ¿cierto?, de las naciones que integraron el antiguo Imperio Romano. De ahí va a salir el anticristo. Eso ya lo vimos por allá en el libro de Daniel hace varias lecciones anteriores. ¿Ya? Y también sale del abismo, porque el anticristo, ¿cierto?, procede en el fondo de, como lo acabo de leer aquí: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, el dragón, Satanás el diablo, es quien le da toda la autoridad al anticristo. Por eso que en algunos párrafos de la Biblia usted va a encontrar que esta bestia procede de las naciones
ya, y en otras, ¿cierto?, o que procede de las muchas aguas, que representa a las naciones, o que procede del abismo, porque procede de Satanás el diablo. Por lo tanto, ya podemos decir que ambas interpretaciones estarían correctas, ¿ya? Bueno, estamos haciéndonos la pregunta si el anticristo es un hombre resucitado, y ya tenemos aquí 3 afirmaciones que nos indican que el anticristo pareciera ser que no es un hombre resucitado, sino que viene, ¿cierto?, que sale de las naciones y que procede directamente, ¿cierto?, todo su poder, ¿cierto?, toda su autoridad, su grande autoridad del propio Satanás el diablo, ¿ya? Bueno, aquí debemos seguir buscando aclarar esta disyuntiva. Eso no es el anticristo, la bestia. Y como le decía, hay muchos que piensan que por este aparente milagro que ocurre allí, que está descrito en el capítulo 13 con esta bestia, sería, ¿cierto?, el anticristo, la bestia que menciona Apocalipsis 17:8, sobre la cual está asentada la mujer. Pero eso lo tenemos que investigar bien hoy día. Las interpretaciones dadas a este aparente milagro se pueden agrupar fundamentalmente en 2. Que uniendo la revelación de Juan a los 3 datos anteriores que ya acabo de mencionar, indican que ese hombre muere realmente y es resucitado por el poder de Satanás, haciendo con ello una imitación a la resurrección de Jesucristo, el hombre perfecto. ¿Ya? Entonces, aparentemente es cierto que hay un milagro, y si es así, un milagro de resurrección, la bestia sería el anticristo, pero cuidado, veamos primero. Y la otra alternativa es que no se trate de la resurrección de un hombre, sino de un sistema que estaba ya muerto, como es el caso de la reconstrucción del poder despótico único semejante al que existía en el gobierno del Imperio Romano. Eso es lo que hoy día vamos a dilucidar. Ya tenemos esas 2 disyuntivas. ¿La bestia es el anticristo o es el Imperio Romano reconstruido en los días de la Gran Tribulación? Ya, y yo hablo mucho de la palabra sistema porque si bien es cierto reconstruir el Imperio Romano en los días de la Gran Tribulación, reconstruir las ciudades del Imperio Romano probablemente no sea lo más lógico, pero en aquellos días habrán naciones, habrán personas y habrá un sistema. Por eso dice, como es el caso de la reconstrucción del poder despótico único semejante al que existía en el gobierno del Imperio Romano. Usted sabe que el Imperio Romano, ¿cierto?, es un imperio, o fue un imperio, ¿cierto?, despótico, malvado. Y mire, y por eso cuando también algunos eruditos bíblicos asocian a esta bestia con el Imperio Romano, quiero decirle que no están tan perdidos, que no están tan lejos, porque mire lo que dice Daniel. Entonces, mire lo que dice Daniel sobre el Imperio Romano, Daniel 7:3, anótelo por ahí usted. Dice, estas son visiones de Daniel. Vamos a leer desde el 2 en adelante, dice Daniel, capítulo 7, versículo 2, dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4 bestias grandes. Denme un segundo, a ver si encuentro. Quería leer. Habla de 4 bestias grandes. Pero había otro versículo. Bueno, no lo encuentro en este momento, pero ya va a venir a mi mente y lo vamos a revisar. Ya, pero mire, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Aquí Daniel se refiere a 4 imperios,
ya que están descritos aquí en el mismo libro de Daniel, que en estos momentos no los encuentro con rapidez para no atrasarle la palabra en la descripción de lo que estoy diciendo. Lo veremos después, pero se refiere a 4 imperios. Entonces, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ya Daniel, ¿cierto? En el capítulo 7, versículo 3, en esta visión que él tenía, ya veía, ¿cierto?, a estas bestias, ya veía al imperio romano, ya se refiere a 4 imperios, entre ellos el babilónico, el romano, ya, y las considera como bestias. Por tanto, ya nos estamos acercando a encontrar, parece una explicación, que esta bestia no es el anticristo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Mire, para poder tomar una posición respecto de si se trata o no de la resurrección de un hombre, debe tenerse en cuenta que la Biblia enseña que los hombres solo resucitan por el poder del Hijo de Dios. Si esta bestia era, no es, ¿cierto?, y vuelve a ser, para que usted me entienda, tendría que ser el anticristo resucitado. Pero la Biblia, veamos si es verdad, en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, dice lo siguiente. Lo estoy buscando, mi hermano. Usted sabe que yo trabajo con la Biblia acá. No es primera de Juan, es San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 26 en adelante, dice lo siguiente. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Reitero este versículo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amado hermano, aquí hay algo que a mí me aclara, de que este milagro de resurrección del anticristo no es tal, porque el único que tiene poder para dar vida es Jesús el Señor, es nuestro Dios. ¿Ya? Y ahí ya empecé yo a inclinarme por una posición respecto a todos los escritores que dicen a todos los escritores que relatan, unos de ellos que la bestia es el anticristo y otra que es el imperio romano. Ya aquí vamos a leer otras citas, pero si quien puede comunicar vida es únicamente Dios y lo hace por medio de su Hijo, ningún otro puede llevar a cabo esto. Por lo tanto, la bestia, si la asociamos con el anticristo, que era, no es, y va a volver a surgir del abismo, o sea, desde la propia obra de Satanás, que Satanás ya sabemos que es el rey del abismo, por eso siempre se asocia a Satanás con el abismo, es el rey del abismo, ¿ya? Pero la Biblia me dice claramente que el único que tiene el poder para comunicar, para dar vida, es Dios a través de su Hijo Jesucristo. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 26 al 29. Por tanto, Satanás no tiene poder para dar vida. Por otro lado, al anticristo se le llama el hijo de perdición. Creo que aquí hay otra cosa que también nos hace pensar que ya definitivamente el anticristo no es la bestia sobre cual la mujer está asentada. ¿Ya? Se le llama al anticristo el hijo de perdición. Quiere decir esto que su muerte, caso de ser real, lo situaría en el grupo de muertos que están perdidos. ¿Ya? Atención en eso, hermanos. Si su muerte fuera real, el anticristo es un hombre, estaría, ¿cierto?, en el grupo de los muertos que están perdidos, porque es el hijo de perdición. Y veamos qué pasa con los muertos que mueren sin Cristo, que están perdidos. Y la Biblia enseña que no habrá más que una resurrección final de todos estos para comparecer ante el tribunal divino, conocido por todos nosotros como el
trono blanco o el juicio del gran trono blanco. La palabra del Señor nos confirma eso en Apocalipsis 20. Leamos Apocalipsis 20. Yo estoy diciendo, por la palabra del Señor, que si el anticristo, si fuera verdad, ¿cierto?, que él muere ahí como por esta herida de muerte, ya, él es el hijo de perdición, por lo tanto, va, ¿cierto?, a la muerte eterna. No hay, ¿cierto?, resurrección para él, sino solamente la resurrección de condenación. Veamos lo que dice Apocalipsis 20, del versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Reitero el 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que mueran sin Cristo, como sería el caso del anticristo, que es su nombre, van a ser resucitados para ser lanzados al lago de fuego en la muerte segunda. No para otra, no en otra instancia. Por lo tanto, ¿cierto? Estamos claros que el anticristo no podría resucitar, ¿cierto?, en los días de la gran tribulación para seguir operando operando este sistema, ¿cierto?, diabólico, satánico, ¿cierto?, que va, valga la redundancia, a operar en aquellos días, porque estamos claros que si es el hijo de perdición, ya él solo va a resucitar, como lo dice la palabra del Señor, en el juicio del gran trono blanco, ¿cierto?, que conocemos nosotros, ¿cierto?, como la muerte segunda, muerte que no nos alcanzará a nosotros. Bendito el Señor. Muerte que no nos alcanzará a nosotros. Nosotros, ¿cierto?, nosotros vamos a resucitar para vida eterna. No vamos a resucitar para esta muerte segunda, ¿ya? Esta muerte eterna, en la cual el anticristo, como hombre, como hijo de perdición, ¿cierto?, está sentenciado. Por lo tanto, nos seguimos alejando de que el anticristo sea esta bestia, porque si era, no es y volverá a ser, o volverá a surgir, a renacer, tendría que resucitar. O sea, Satanás, el diablo, tendría que darle vida, hacer un milagro, y la vida solo la comunica Dios. Esto es importante. Es importante porque hoy día que en nuestro país, yo lo he estado diciendo, se está ya a puertas de legislar sobre quitar la vida. ¿Qué atrevimiento más grande del ser humano? Yo digo, para no ofender demasiado, qué insensato es el hombre. ¿Cómo se puede atrever a tomar la vida de un ser humano? Si la vida solo la puede comunicar Dios, también es el único que la puede quitar. Entonces es importante esto. Y esto también, ¿cierto? Lo que Satanás puede hacer es un milagro mentiroso. Eso lo puede hacer. Pero no dar vida, no resucitar a un hombre, ¿ya? Cualquier resurrección de un perdido antes de ese tiempo del que acabo de leer, del día del juicio del gran trono blanco, ¿ya?, alteraría el programa de resurrecciones que Dios ha establecido. Dios tiene un programa de resurrección establecido. Usted y yo lo sabemos, lo conocemos, lo hemos estudiado en algún momento. Yo me acuerdo que algún tiempo atrás estuvimos hablando de la resurrección. Primera de Corintios 15 nos muestra este programa de resurrección, y que no puede ser alterado por esta resurrección ahí que el Satanás, el diablo, tendría que realizar al anticristo en los días de la gran tribulación. Primera de Corintios 15, del 23 a 24, hay un programa de resurrección establecido por la palabra de Dios, por Dios en su palabra, y dice: pero cada uno
en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, es decir, cuando haya, cierto, sido condenado este sistema, lo que estamos hablando, la condenación de la gran ramera, ahí, cierto, vendrá la resurrección de los hijos de perdición, o también conocida, y luego ellos irán, cierto, al lago de fuego, conocido, cierto, como la muerte segunda. Muerte, reitero, que a nosotros no nos alcanza, porque nosotros estamos en el otro orden, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, ya para la resurrección de vida eterna. Entonces, yo creo que usted está entendiendo la palabra del Señor, cómo salvamos este escollo para decir que el anticristo es la bestia resucitada, porque si era, no es, porque muere por esta herida y vuelve a emerger, a surgir, cierto, del abismo o de la muerte, o es resucitado, tendríamos que estar en presencia de un milagro de Satanás y un milagro de resurrección, y ahí, cierto, estaría contradiciéndose la palabra del Señor, que no se contradice, eso lo dejo claro, tajante, es decir, y además estaría alterando el orden que Dios tiene, cierto, establecido para las resurrecciones, como lo acabo de leer en 1 Corintios. Por tanto, amado hermano, debemos llegar a una sencilla conclusión. ¿Ya? No es, era, ya sabemos, cierto, que existía, no es, se refiere a un imperio, una de las cabezas de la bestia, que como herida de muerte ha dejado de existir, referida al imperio romano, y que será sanada. Es decir, ya por la palabra, personalmente, yo voy a tomar una posición acá. Usted tiene los argumentos. Yo le he dicho que por el contexto del capítulo 13 también muchos dicen que la bestia sobre la cual está asentada esta mujer, sobre la cual, cierto, descansa este sistema, del cual hablamos ya largamente en la clase anterior, es el anticristo. Yo me inclino por la posición de que no es el anticristo, por lo que acabo de explicar, porque creo firmemente que la palabra de Dios no puede ser contradecida. El anticristo no puede ser resucitado por Satanás el diablo. Puede haber un milagro mentiroso allí en el contexto del capítulo 13, eso no lo coloco en duda, pero resurrección no, porque las resurrecciones, hay un programa de resurrecciones, por darle un nombre, que lo establece Dios en su palabra en 1 Corintios, ya, capítulo 15, y yo lo acabo de leer, ya, lo puede usted anotar y revisar tranquilamente. Dije 1 Corintios 15, 23 al 24, por lo tanto, para mí, la bestia en este contexto, en el capítulo 17, no es el anticristo. Hay una línea, cierto, muy fina, que tiene ligado al anticristo con el imperio romano. Eso es verdad, eso sí que es así, y por eso es que muchos imperio romano reconstruido ya en los días de la gran tribulación. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Y por eso es que muchos pueden entender que la bestia es el anticristo. Amado hermano, quiero decir que quien opera, quien gobierna, quien es el emperador de este imperio. Los imperios tenían emperadores. Ya vamos a hablar de, cierto, de estos reinados que van, cierto, a existir en los días de la gran tribulación. Ya usted sabe que los imperios, por algo se llamaban imperios, tenían emperadores. El emperador del imperio romano reconstruido en los días de la gran tribulación será el anticristo. ¿Ya? Será el anticristo, el que va, cierto, a gobernar, el que va, cierto, a tener todo el poder, y va a ser tan nefasto este imperio, por eso se le llama también la bestia. Daniel ya hablaba de esta bestia en el Daniel capítulo 7, como le leí en el versículo 3, dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, refiriéndose, cierto, a estos imperios, entre ellos el babilónico, el romano, están en mi mente, ¿ya? Y los trataba ya de bestia, porque van a ser
despóticos, como usé una palabra hace un momento atrás. ¿Y quién va a ser el emperador, el que va a gobernar en 2 periodos en este imperio? ¿Cierto? Por eso se habla del 7º y del 8º rey. ¿Ya? Y resulta que hay van a haber 7 reinos en los días de la gran tribulación, pero habrá un reino que tendrá, ¿cierto?, un 7º y un 8º reino o reyes, y eso es el anticristo que va a gobernar, va a reinar en este 7º reinado, que es, ¿cierto?, el imperio romano reconstruido, y se refiere a la primera parte de la gran tribulación o la tribulación, los 3 primeros años y medio, y la segunda parte, conocida como la gran tribulación, será también el anticristo el que reine en este sistema, en este imperio restablecido, reconstruido, ¿ya? Y por eso se habla de un 8º rey. Pero son 7 reinados, pero hay 8 reyes. Es que el 7º, el imperio romano, estará gobernado por el anticristo en 2 etapas, para que usted me entienda. Eso lo vamos a ver en la próxima clase en más detalle para no enredarlo mucho, ¿ya? Pero finalmente quiero decirle que, de acuerdo a la palabra del Señor, yo me inclino por la palabra del Señor, que la bestia es el imperio romano reconstruido. Respeto, sinceramente se lo digo, a quienes han llegado a la conclusión de que es el anticristo, pero yo le entrego a usted los argumentos para que usted decida. Yo creo que no es el anticristo, que es el imperio romano. ¿Y por qué creo que no es el anticristo? Básicamente por los argumentos que acabo de entregarle, que están, ¿cierto?, en la palabra del Señor, ¿cierto? Y yo no creo que Satanás puede hacer un milagro de resurrección, y jamás he creído en mi corazón que Satanás, ¿cierto?, va a tener el poder, la capacidad de, ¿cierto?, alterar el orden divino de todas las cosas. Todo está sujeto al poder, ¿cierto?, y a la voluntad de nuestro Dios. Dios permite que estas cosas sucedan. Ya lo hemos conversado, por distintos motivos, incluso para él, ¿cierto?, desarrollar su propio propósito respecto, ¿cierto?, a los designios respecto a la humanidad. Pero eso no quiere decir que el enemigo vaya a tergiversar o vaya a alterar lo que Dios ha determinado. Por tanto, hermanos, debemos llegar, como le digo, a una sencilla conclusión. Ya, era, el imperio romano ya existió, era. No es, se refiere a un imperio, una de las cabezas de la bestia, ¿cierto? Ya usted lo escuchó, lo leí acá, dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ya vamos a hablar la clase próxima mejor de las 7 cabezas y los 10 cuernos, pero una de esas cabezas ya de la bestia, que como herida de muerte ha dejado de existir, referida al imperio romano, y que será sanado. Es decir, estas 7 cabezas son 7 reinados, pero insisto, me veo tentado a avanzar, pero quiero verlo en la próxima clase. Entonces el imperio romano se terminó el imperio romano, usted lo sabe, ¿cierto? Ya no es, ya, porque dejó de existir, ya. Ha dejado de existir, referida al imperio romano, y que será sanada, que el imperio romano, ¿cierto?, va a ser reconstruido en los días de la gran tribulación. Esto es puesto de nuevo en actividad en el reino del anticristo. Esto es importante. Esto es puesto de nuevo en actividad en el reinado del anticristo. Lo que vamos a nosotros ver, o sea, no lo vamos a ver nosotros, pero podemos entenderlo por la palabra del Señor, ¿cierto? Lo que la humanidad que esté en aquellos tiempos va a poder ver, va a ser, ¿cierto?, el imperio romano, ¿cierto?, puesto en actividad en aquellos días por el anticristo. Por el anticristo. Por eso dijo que el emperador de ese imperio va a ser, ¿cierto?, el anticristo. Entonces, cuando hablamos de la reconstrucción del imperio romano, no puedo decirle que va a ser reconstruido con sus opulencias, idéntica, ¿cierto?, a cuando existió el imperio romano, con la ciudad y todo aquello. No, lo que va a ocurrir va a ser que la actividad que existió en el imperio romano va a ser también puesta de nuevo en actividad en los días de la gran tribulación. Entonces va a haber una reconstrucción del imperio romano, y esto se va a manifestar especialmente en la segunda mitad de la gran tribulación. Y usted acuérdese que el imperio romano fue malvado. Los emperadores fueron malvados, fueron corruptos, fueron
insensatos, todos los calificativos que usted les quiera colocar. Yo en algún momento, ¿cierto?, leí sobre la historia de Calígula, un hombre que fue se corrompió tanto que se terminó, ¿cierto?, me acuerdo, casando con una bestia. Se trastornó, se volvió loco por la perversidad de aquel emperador. Entonces el Imperio Romano cayó por la perversidad de sus emperadores. Entonces, cuando hablamos de una bestia, tenemos que imaginarnos, ¿cierto?, la bestialidad, ¿cierto?, con que la actividad religiosa y política y comercial se desarrolló en aquellos tiempos, va a ser puesta, ¿cierto?, en actividad también en los días de la gran tribulación. Por eso hablamos de una bestia. ¿Y por qué también es tan fino, ¿cierto?, la relación del anticristo con esta bestia? Y por eso a veces se confunde, porque el anticristo será quien, ¿cierto?, pondrá en acción esta actividad, esta bestialidad de dirigir, de gobernar a la nación, especialmente en la segunda mitad. Acuérdense que en la primera mitad hay un pacto, ¿cierto?, del anticristo, un pacto de paz con el pueblo de Israel, pero en la segunda mitad, ¿cierto?, este pacto va a ser roto y ahí va a venir, y ahí van a conocer realmente la bestialidad del anticristo en este, ¿cierto?, imperio bestial de ¿cierto?, reconstruido en la segunda mitad de la gran tribulación. ¿Ya? Esa es la causa por la que el ángel dice a Juan, está para subir del abismo. ¿Ya? Se refiere, ¿cierto?, al Imperio Romano. Se refiere al resurgir el imperio mediante la sanidad, ¿cierto?, de la herida mortal, es decir, mediante el Imperio Romano desapareció, entonces va a surgir del abismo. ¿Y por qué dice Juan que va a surgir del abismo? Porque ya entendemos que esta bestialidad, tanto, ¿cierto?, que va a mostrar el anticristo y el propio Imperio Romano reconstruido, vienen de Satanás, el diablo. ¿De dónde viene tanta maldad? ¿De dónde viene tanto odio? ¿De dónde viene tanta impiedad? ¿De dónde viene nada de contemplación? De Satanás, el diablo. Y Satanás es el rey del abismo. Por eso dice que, ¿cierto?, esta bestia surge desde el abismo, ¿cierto?, sustentada por Satanás, el diablo. Sus bases están en Satanás, el diablo. Por eso es que hablamos de una bestialidad, ¿cierto?, de actividad que va, ¿cierto?, a aflorar, va a como aflora el agua cuando una napa, ¿cierto?, es encontrada, así va a aflorar esta bestialidad, ¿cierto?, en los días de la gran tribulación. ¿Ya? Entonces, que el Señor nos ayude para poder entender esto. Entonces, el versículo 8, la bestia que has visto era, el Imperio Romano existió y no es, ya dijimos que el Imperio Romano, ya usted lo sabe, cayó, fue destruido por la inmoralidad de sus emperadores a través de los tiempos. Entre ellos mencioné a Calígula, uno de los más, no sé si el más, pero la perversión de ese hombre fue tal de que llegó a trastornarse, a volverse loco y terminó, como le decía, casado con una bestia, o imaginaba estar casado con una bestia, ya no recuerdo bien su historia, porque se trastornó de tanta perversidad. ¿Ya? Entonces, por eso dejó de existir. ¿Ya? Y también dice, y está para subir del abismo. Esta bestia, este resurgimiento del Imperio Romano va a ser, ¿cierto?, sustentado por el propio Satanás, que es el rey del abismo. ¿Ya? Y dice, e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, y no es, y será. ¿Ya? Vamos a hablar más adelante de ese imperio. ¿Ya? Como le decía, la aparente discrepancia entre la expresión de Juan antes de subir del mar, Apocalipsis 13:1 habla de que la bestia surge del mar, y acá dice que sube del abismo. Se resuelve, como ya lo expliqué fácilmente, si se tiene en cuenta que quien da todo el gobierno y la autoridad al anticristo es el dragón, Satanás, que es el rey del abismo. Por tanto, todo el sistema procede de Satanás. ¿Ya? Con eso aclaramos esa diferencia que a veces dice que la bestia sube desde el mar y en otra sube desde el abismo. Estamos hablando de algo similar. ¿Ya?
También una nueva enseñanza del ángel a Juan sitúa el final de la bestia. Dice que, versículo 8, ya lo leí, dice que va a perdición. Ya la bestia es destinada a perdición. Mire lo que dice Apocalipsis 17, 11 al 14. Dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7. Lo voy a explicar en la próxima clase, eso en más detalle. Y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por ahora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregan su poder y su autoridad a la bestia, al anticristo. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Por eso se dice que, ¿cierto?, esta bestia va a perdición. Pelearán contra el Cordero. Estoy diciendo que la bestia es el Imperio Romano y el emperador es el anticristo. Pero todo esa actividad dirigida por el anticristo, todo este imperio será, cierto, el que peleará contra el Cordero. Por lo tanto, el imperio completo con su emperador va a perdición. Esta situación comienza con la derrota del anticristo por el Cordero. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, el sistema, cierto, que está, ya lo dije, en actividad por los hombres de aquellos días. Por eso no es algo ambiguo. No es que el sistema como una ambigüedad vaya a ir a perdición, sino que es los que lo integran, ¿ya? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Amado hermano, se va a terminar ese sistema tan diabólico que la próxima clase lo voy a describir un poquito más, a ver, porque a veces tengo el temor de poder confundirle a usted. Quiero que nos vayamos, ¿cierto? Nos vayamos quedando con la siguiente idea. La mujer es el sistema, ¿cierto?, político, el sistema mayoritariamente religioso, también político, ¿cierto?, que va a imperar en los días de la gran tribulación, y que yo ya lo expliqué, es transversal en los tiempos, pero obviamente en los días de la gran tribulación va a emerger. La bestia sobre la cual estará este sistema, ¿cierto?, que es expresión de esta mujer, es el Imperio Romano reconstruido. Es la actividad de este imperio. No puedo detallar si será idéntico al Imperio Romano antiguo, pero la actividad, el espíritu de este imperio va a ser tan malvado como el del antiguo Imperio Romano. Entonces, resumiendo, la bestia es el sistema religioso, ¿cierto?, que va a desarrollar el propio anticristo, ¿cierto?, sustentado por Satanás. La mujer es el sistema religioso de aquellos tiempos, mayoritariamente el sistema religioso, y la bestia sobre la cual se ve asentada, ¿cierto?, a la mujer, es el Imperio Romano reconstruido, la actividad del Imperio Romano reconstruida en los días de la gran tribulación. ¿Ya? Eso es a lo que quería llegar hoy día. Espero, ¿cierto?, que usted lo haya podido entender. Yo creo que sí, y le di argumentos por qué esta bestia no es el anticristo. ¿Ya? Le di argumentos. Que Dios nos bendiga. Hay una segunda enseñanza del ángel, tiene que ver con los seguidores de la bestia y los moradores de la tierra, que dice el versículo, que lo vamos a abordar ahora. Dice: y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán. Disculpa, hermano. Ya estaba leyendo. Se asombrarán viendo la bestia
que era, y no es, y será. ¿Quiénes son los que se asombran? ¿Ya? Claramente son aquellos que no son de Dios. Por tanto, siendo del mundo, aman las cosas del mundo. Aman, ¿cierto?, toda la opulencia, ¿cierto?, que va a haber, ¿cierto?, en este imperio romano reconstruido en los días de la gran tribulación, toda la maldad. Busque usted más adjetivos, porque a mí me cuesta a veces tenerlo a flor de labio en el momento, pero los hombres mundanos, los que ellos serán los que se maravillarán de la bestia, los mundanos, los que no son de Dios. Ya por eso acá dice que la bestia va a perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Se asombrarán viendo la actividad del imperio romano reconstruida ya y dirigida por el anticristo, ¿cierto?, en los días de la gran tribulación. No son los de los hombres de Dios, sino que son los que no son de Dios. Ya estos moradores de la tierra no son salvos, ya que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Quiero que, ¿cierto?, veamos lo que significa este hermoso, ¿cierto?, esta hermosa afirmación, estar inscrito en el libro de la vida. Aquí se refiere a estos hombres que no estarán inscritos. Dice, estos moradores de la tierra no son salvos, ya que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Y mire qué grande, bendito el Señor, tener este privilegio. ¿Qué más podemos pedir? Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Es importante que nos detengamos aquí un momento. Por eso decía yo que siempre digo que el estudio del libro del Apocalipsis no es solamente hablar de castigo, no es solamente hablar, ¿cierto?, de juicios, no es solamente hablar de estas bestias tan terribles. Es importante conocer quiénes son, cómo actuarán, su descripción, su interpretación, que ya la estamos llevando a cabo, ¿cierto? Pero hay otras cosas gloriosas en este libro. Ya el libro de la vida es una expresión metafórica para referirse, escuche bien esto, al conocimiento que Dios tiene del nombre de cada uno de los salvos. Dios no necesita tener cientos y miles de libros con el nombre suyo y el mío. Dios tiene un conocimiento de su nombre y de mi nombre desde antes de la fundación del mundo. Y por eso que nosotros, ¿cierto?, íbamos, para que usted me entienda, a aceptarle, a recibirle. Y con esto voy a tratar de aclarar, ¿cierto?, de que Dios, el hecho de que aquí hayan hombres que de antes de la fundación del mundo ya no estaban en el libro de la vida, no significa que Dios los haya querido, ¿cierto?, crear para condenación. No. Hay un preconocimiento de Dios. Hay ¿cierto? Nosotros decimos que Dios es omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente, está en todo lugar. Cuando yo hablo del conocimiento, del preconocimiento, estoy tratando de hablarle a usted de la omnisciencia. Dios todo lo sabe, Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces, en esa omnisciencia que, amado hermano, recíbala como la logre entender, porque a mí me cuesta explicarla. Entiendo en mi mente pequeña que Dios conoce desde siempre cuáles son los que van a aceptarle y cuáles no. Pero Él, en su misericordia, dice la Biblia que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. No hay hijo de perdición. Dios no creó a un hijo de perdición. El hijo de perdición se forja su propio camino por su propia desobediencia, pero Dios, en su infinita, cierta omnisciencia, en su maravillosa omnisciencia, en su formidable conocimiento, Él ya sabe, ya sabía de antes la fundación del mundo, porque Él es eterno, quiénes iban a ser estos malvados, cierto, que no iban a aceptarle. Es decir, Él tenía el conocimiento, lo ha tenido siempre, quiénes eran estos hombres. Pero hay un tema aquí. Usted dirá, bueno, entonces ¿para qué predicar el Evangelio si ya está establecido cuáles son los que se van a salvar y cuáles no? Pero usted y yo no lo sabemos.
Dios lo sabe, pero usted puede estar frente a alguien que sí está en el conocimiento de Dios, que va a ser salvado, y usted cierra su boca y no abre, ¿cierto? No le habla de su palabra, y usted le está cerrando esta puerta a la salvación por no hablarle. Por lo tanto, usted y yo no podemos arrogarnos esa autoridad de determinar quiénes son los salvos. Eso está en el conocimiento de Dios. Usted gócese, alabe a Dios, que usted está en el conocimiento de Dios de antes de la fundación del mundo, de antes que usted naciera, de antes, ¿cierto? Mi embrión vieron tus ojos, bendito el Señor, dice la Biblia. Dios le conoció a usted ahí, cuando usted era un embrión. Ahí nace la vida. Algunos, perdóneme la expresión, cabezones, todavía no saben cuándo nace la vida, porque nunca han visto la palabra de Dios. La vida nace, ¿cierto?, cuando se forma el embrión, la unión, ¿cierto?, del óvulo y el espermio forma el embrión, y ahí, mi embrión vieron tus ojos, allí nace la vida. De antes de que naciera la vida, Dios ya tenía el conocimiento que usted y yo le íbamos a aceptar. Bendito el Señor. Por eso me gozo, porque me alienta el estudiar el Apocalipsis, porque claro, hay pasajes que a uno como que lo constriñen, pero hay otros que son maravillosos, que nos hacen meditar en esto tan profundo. El libro de la vida, reitero, esto es una expresión metafórica para referirse al conocimiento que Dios tiene del nombre de cada uno de los salvos. Dios sabe y le conoce a usted, y su nombre está en el conocimiento de Dios. Bendito el Señor. Mi nombre está en el conocimiento de Dios. Qué grande es nuestro Dios. Pero también, qué pena, estos hombres están en el conocimiento de Dios. Estos que se asombran del imperio romano reconstruido, de su emperador el anticristo, de todo lo que allí va a suceder. Estos que se gozan, estos que disfrutan la perversidad de aquel imperio en los días de la gran tribulación, están también en el conocimiento de Dios. Y por eso habla de la condenación de la gran ramera. También habla de la caída de Babilonia, porque esta perversidad babilónica, ¿cierto?, es expresión también de este sistema, ¿cierto?, que va a imperar en los días de la gran tribulación. Por eso van tan asociados. Entonces, que Dios nos ayude. Amado hermano, este término aparece con relativa frecuencia en la Escritura, esto del conocimiento de Dios. Quiero leer, ya no quiero cansarle, por eso quiero tratar solo estos temas hoy día, ya hablarle de quién es la bestia, de qué trata, ¿cierto?, que estos hombres malvados, a qué hombres se refieren la Biblia cuando dice que estos hombres malvados, ¿cierto?, se asombrarán de esta bestia que resurge, y también, ¿cierto?, qué significa, ¿cierto?, estar inscrito en el libro de la vida. Serán los 3 temas centrales de la lección de este día. No voy a avanzar en otro, porque probablemente pueda alguien confundir, pero quiero hablarle de este conocimiento de Dios. Bendito el Señor. Se goza mi alma cuando leo la Biblia y encuentro que Dios conoce mi nombre desde antes que mi madre. Hoy día hablamos del Día de la Madre. Antes que mi madre, ¿cierto?, me pariera, antes que mi madre me trajera a este mundo, Dios ya me conocía. Bendito el Señor. No me puedo dejar de gozar y de alabar al Señor por esta maravilla. Éxodo 30, 33 dice lo siguiente respecto a lo que estamos hablando. Parece que tengo un error aquí de transcripción. No, es 32:30, dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro.
que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Mire qué hermoso. Mire la oración de Moisés, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés también estaba en el conocimiento de Dios. Y mire la respuesta de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. A este raeré yo de mi libro, al que pecare contra mí. ¿Cierto? A ese desconocerá Dios un día. A ese le dirá: apartado de mí, obrador de maldad, no os conozco. No estará en el conocimiento de Dios, pero es a causa de su pecado. Veamos un salmo para que pueda quedar claro lo que significa estar en el conocimiento de Dios. Estar inscrito en el libro de la vida. Salmo 69. Usted anote estas citas, vuelva a leer la palabra del Señor, porque el tiempo para mí aquí es breve, entonces me cuesta poder entregar todo lo que uno quisiera. Mire lo que dice Salmo 69, 28. Sean raídos del libro de los vivientes, bendito el Señor, y no sean escritos entre los justos. Hay una diferencia. En el conocimiento de Dios habrá una diferencia. A unos, cierto, los sacará de su conocimiento. Les desconocerá como hijos, y a otros los conocerá. Sean raídos del libro de los vivientes, donde está usted y donde estoy yo, y no sean escritos entre los justos. A veces decimos: ¿cuándo vendrá la justicia sobre esta tierra? La Biblia nos muestra que un día llegará esta justicia. Un día llegará y habrá una diferencia entre los que estamos en el conocimiento de Dios para salvación y los que también están en el conocimiento de Dios para perdición. Terminar de reafirmar lo que estoy diciendo en el libro de Apocalipsis, que es el tema, ¿cierto? Es el libro como tema central. Apocalipsis 13, 8. Hay muchas otras citas, hermanos, pero usted comprenderá que por tiempo no las voy a leer todas. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hay una diferencia. ¿Quiénes adoraban o adorarán a la bestia en los días de la gran tribulación? Los que no estén inscritos en el libro de la vida. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude para que nunca se apague nuestra fe, nunca se apague nuestra esperanza, que nosotros vamos a permanecer por siempre inscritos en el libro de la vida. Se goza mi alma en esta hora de escuela dominical por esta hermosa palabra que hemos estado revisando. A veces nos quedamos inmersos en solo descripciones e interpretaciones y pasamos por alto esto tan glorioso. Hoy yo no quiero pasar por alto esto tan glorioso y maravilloso. Estoy en el conocimiento de Dios y usted también lo está. Bendito el Señor. Amado hermano, quiero dejar hasta acá esta escuela. Creo que lo más maravilloso para cerrar la escuela es seguir pensando en ese libro glorioso, en ese libro maravilloso. A veces tenemos pruebas, dificultades en este mundo y nos preguntamos el porqué de tantas cosas, el por qué tenemos que negarnos, el por qué tenemos que sufrir. Es porque usted y yo hemos entendido que somos algo especial para Dios y que nuestro premio, nuestra recompensa no está en esta tierra. Está cuando lleguemos a la presencia del Señor y allí se haga la diferencia. Y nosotros no nos gozamos por eso, porque algunos serán echados, ¿cierto?, al lago de fuego. No nos gozamos por eso. Nos alegramos porque estaremos en el conocimiento de Dios para salvación eterna, porque el que usted y yo hayamos sido fieles y nos hayamos negado en este mundo a muchas cosas, tendrá un día su recompensa. Habrá justicia para todos aquellos mártires del Evangelio. Habrá justicia
para todos aquellos inocentes que muchas veces han perdido incluso la vida a manos de estos malvados. Un día llegarán a la presencia del Señor y allí habrá justicia. Que Dios nos bendiga. Quería dejar adelantado el versículo 9, pero prefiero dejarlo para la próxima clase. Será cierto, el estudio de este día domingo de escuela dominical. Deseo que Dios le bendiga y vamos a orar para que el Señor confirme su palabra en nuestras vidas. Bendito Dios, gracias le damos en esta hora por la enseñanza que usted nos ha entregado y en especial por el gozo que ha venido a nuestras almas. Y espero que la virtud que hay aquí en mi hogar, en el lugar donde estoy, frente a este computador, pueda traspasar, Señor, este computador y moverse, Señor, porque yo sé que su Espíritu Santo actúa sin palabras y no es oída su voz, y llegar a través, Señor, de esta señal de internet, de estas redes satelitales, de estas ondas sonoras, mi Señor, a su pueblo, a sus hijos, y puedan percibir, bendito Dios, qué grande es estar en el conocimiento de Dios. Qué grande es que usted nos conozca. No somos dignos, no somos merecedores. Solo su misericordia alcanzó nuestras vidas y por eso glorificamos y enaltecemos su nombre en esta hora. Gracias, Señor. Le pido que siga dirigiendo estas escuelas dominicales, estos estudios, los confirme en gran manera y sean de bendición para todo su pueblo. Gracias, Señor, y le pido su bendición a mi vida a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Damos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amado hermano, agradezco al Señor esta hermosa bendición. Deseo que Dios le bendiga grandemente y para mi Dios sea toda honra y toda gloria hoy, mañana y siempre. Que Dios le bendiga. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones.